Buenas tardes, entonces damos inicio al ciclo Mujeres del Psicoanálisis. Este ciclo, entiendo que lo habrá comentado Nancy, se basa en un grupo de investigación que hemos venido realizando desde ya hace varios años, trabajando sobre las mujeres que acompañaron a la obra de Freud, tanto siendo sus analizantes como trabajando en la formación junto con él. Y en el caso de hoy vamos a trabajar nuevamente a Melanie Klein, quien va a coordinar va a ser Nancy Agenbuch. Acá tenemos nuestro libro sobre el cual estamos basando toda esta información, que a su vez va creciendo, y también contamos con el libro en forma digital, que se puede conseguir a través de las librerías digitales. Otra de las cuestiones que queremos contar es que bueno, mientras está coordinando Nancy, pueden hacer alguna pregunta acotada. Que muestre el libro. Bueno, este es el libro. Diego Baracat cuenta con la posibilidad del libro. Entonces, digo, nosotras estamos trabajando estos temas y, digamos, Nancy va a coordinar y en la medida que quieran preguntar, pueden hacer una pregunta acotada y al final va a haber posibilidades de mayores intervenciones, digamos, en los últimos 15, 20 minutos para seguir charlando. Queríamos también comunicarles el tema de las jornadas de escuela, que va a ser el 22 de agosto, desde las 15 hasta las 20 horas en la Biblioteca Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es en forma presencial, pero también vamos a contar con un Zoom para que quienes quieran inscribirse puedan participar de las jornadas por medio de, digamos, de Internet. No sé si quieren que cuente, Nancy, cuento yo entonces. A Eh, contar eh, el panel. Va a haber dos paneles, van uno, a haber tres espacios. tres El- espacios, pero uno de ellos es el primer panel que va a estar en 3 de la tarde a 5, va a ser el panel del ciclo Mujeres, pero no este mismo ciclo, sino que vamos a hablar de las mujeres y Lacan, o sea, las mujeres que están relacionadas con la obra de Lacan. Eh, Vamos a estar las cuatro, tres presenciales y una por Zoom. Adriana Bewill va a hablar sobre las analistas que Lacan nombró en el seminario 10, Lucy Tower, Barbara Lowe, Elia Sharp, y especialmente o también a Margaret Little. Sabemos que Margaret Little se analizó con Winnicott y eso es interesante de recorrer. Después Nancy Agenboch va a tomar el tema de Melanie Klein para trabajar también el tema de psicosis. Junto con Estela va a trabajar Dolto y yo voy a trabajar a Piera Olanier. Entonces, de todo ese conjunto iremos agregando algunas otras cuestiones de lo que continuó siendo la obra de las mujeres, un poco más contemporáneas. Después va a haber otro panel. ¿Qué querés comentar, Nancy? ¿Cuál es el otro panel? Va a haber otro panel que se va a tratar el cártel y la extensión, cómo el cártel que va a tomar permite la extensión del psicoanálisis. Y un tercer panel muy rico que es estudiar o leer, escribir y publicar. Que en parte también va a mostrar las publicaciones, incluso esta que estamos hablando, que tenemos en la escuela, que la verdad ha sido un año muy rico de muchas publicaciones, así que vamos a hablar de estas tres instancias y las publicaciones que se hacen. Bueno, eh, Una pregunta comentaba en el horario, va a ser de 14:30 o 15 a 20 horas. sí, de 14:30 a 20 horas, sí, así es. Para 14:30 para inscribirse bueno, esperar para entrar y En nos vemos. Así en la que sala, perdón, en la sala Cortázar. Cortázar, la sala Cortázar, la sala que se encuentra abajo, así que pueden directamente, la gente muy amorosamente de la Biblioteca Nacional que nos ha cedido el lugar, los acompañan a la sala. Los que tienen problemas de subir escalera no se hagan ninguna cuestión porque hay ascensor.
Así que bueno, esas son las novedades, va a estar muy buena y es una serie de jornadas que Discurso Freudiano, Escuela de Psicoanálisis, ya vienen realizando hace muchos años y este año también tenemos la satisfacción de volver allí. Bueno, Quería empiezo. preguntar si hay estacionamiento para poder ir con Sí, auto. No, no hay ¿No? está, estacionamiento. Ok. no, Solo hay está, estacionamientos, no hay estacionamiento, es limitado el estacionamiento. muy limitado y no hay estacionamiento. Hay estacionamiento afuera, pero no Claro. en la biblioteca. Bueno, le, eh, lo voy a hacer un poco corto, las trazas, porque me quiero meter más con el caso Dick, ¿sí? Pero sí para que ustedes tengan en cuenta. En principio, voy a tomar eh, el libro que en el libro nuestro yo hago una síntesis, así que si ustedes lo compran, lo van a tener, pero quería tomarlo directamente de la palabra de Melanie Klein. Así que este es uno de los libros más muy interesante y bastante más avanzado en la obra de Melanie Klein. Son dos que se llaman, este se llama Amor, Culpa y Reparación. Ella ahí vuelve a tomar, es lo que ya ella tiene construida, su estructura teórica, y acá va a hacer un pequeño resumen, por eso elegí este texto, de cómo ella piensa la clínica. Se va a diferenciar de Freud por varias cuestiones. Primero, se va a diferenciar de Freud porque ella habla de un Edipo temprano. O sea que para ella el Edipo va a comenzar en el cierre de la etapa oral, o sea que entre el año y el año y medio. Y el tiempo predípico va a ser decisivo. Ahora vamos a ver qué incluye el tiempo predípico. A mí me pareció que es una joya, verdaderamente, como Lacan lo toma, incluso las interpretaciones de Melanie Klein, porque dan una luz increíble a las patologías más graves en los niños. ¿Sí? Tanto en el caso de autismo como en los casos de psicosis graves en niños. Nosotros da mucho más elementos. Melanie Klein se dedicó fundamentalmente, si bien ella se dedicó a formar analistas para su escuela, también fundamentalmente la clínica de niños, y les llegaban estos niños tan graves como hoy les quiero presentar. Bueno, les decía, es interesante que Joan Rivière, otra analista que también trabajó con Freud, después ella se adhiere a la teoría de Melanie Klein, pero también Melanie Klein toma muchas investigaciones de Joan Rivière y es la que luego va a hacer la traducción del alemán al inglés. Esto es importante porque yo la vez pasada le estoy contando que Melanie Klein nace en Viena, ¿sí? Y bueno, ella es la cuarta hija, son cuatro hijos, la cuarta hija, y eran dos mujeres y dos hermanos. Su madre tenía una relación muy especial con su primera hermana, y el segundo hermano muere de muy pequeño, o sea, y su otro hermano, que era su hermano más amado, muere en la juventud cuando ellos juntos intentan estudiar medicina. Ahí fallece el hermano, o sea que la vida de Melanie Klein va a estar tomada por una dimensión bastante dramática. Podríamos decir que luego, cuando ella tiene tres hijos, el hijo más pequeño
después fallece en un accidente en la nieve. O sea que esto no invalidó su investigación. Uno podría decir que aún más se dedicó intensamente y no sin dejar de lado, ella pasa por la Primera Guerra Mundial, por la división del Imperio Austrohúngaro y pasa por la Segunda Guerra Mundial, porque vive bastante tiempo. Al final ella se radica en Inglaterra y es llevada por John, que le abre el camino a la asociación, que en ese momento estaba como presidente, y se radica en Inglaterra. Bueno, aún con Melita, su hija, su única hija mujer, va a tener una relación muy tempestuosa y recién en edad avanzada logran, principalmente Melita, logra amigarse con su madre. Esto no impidió que ella dedicara toda su vida a la formación de su escuela, que acá en Argentina ha tenido un lugar muy fundamental y fundamentalmente a tratar de ayudar a estos niños que en verdad eran gravísimos de alguna forma. Yo les contaba, para los que ya estuvieron en la reunión que había dado, no fue la última, sino la anteúltima, que ella va a hablar de un primer periodo que es el periodo de esquizoparanoide, así lo denomina ella. Es un primer momento en donde el niño, desde que nace, 2, 3 meses, no tiene capacidad de captar a una unidad en una persona, como tampoco tiene la capacidad de verse como unidad el niño. Por lo tanto va a introducir y proyectar lo que llama el seno, que va a ser su primer lazo con el otro, como que puede estar, dice así, en primer objeto de amor y odio del lactante, su madre, pero ahí pone como un llamado, porque no va a estar como madre ahí, sino va a estar bajo la forma de eh, el seno deseado y odiado a la vez, con toda la fuerza y la intensidad característica de las tempranas necesidades del niño. Pensemos que en este primer periodo es un tiempo de caos pulsional, ¿sí? Donde el niño no ha organizado nada de las pulsiones que lo habitan y está la dimensión del hambre, del dolor, del frío, de todas esas dimensiones, y lo único que tiene para calmar es ese pecho, ese seno que puede ser odiado, amado a la vez. Y va a incorporar el pecho bueno y va a proyectar hacia afuera el pecho malo, pero antes lo va a destruir, ¿sí? Porque es interesante, porque en este momento es verdaderamente de caos pulsional, es verdaderamente de desorden pulsional, donde solo cuenta con estas herramientas para poder calmar algo de ese caos que al niño lo habita. Sin embargo, ella ya coloca ahí que en estas primeras, en esto es freudiana, en estas primeras contacto con el seno, ya no solo va a ser del orden de lo biológico, sino que va a ser del orden de lo sensual. O sea que ya ahí el niño de tan pequeño va a encontrar una satisfacción en su boca al succionar el pecho. Ya vemos
entonces la diferencia que con Freud teníamos, que lo biológico empieza a perderse, si bien va a estar presente, pero va a predominar la dimensión de la satisfacción y de la constitución de un sujeto que no va a depender únicamente de lo biológico. Esta gratificación forma parte esencial de la sexualidad, de la... Ujú. ¿Me preguntaron algo? No. No, no, justamente eso es lo que plantea Freud, interesante. Claro, exactamente. En esto es absolutamente freudiana, ¿sí? Eh, Dice, cuando el niño tiene hambre y se lo gratifica o cuando siente molestia o dolor físico, la situación continúa, cambia bruscamente si obtiene el pecho bueno. Si no obtiene pecho, no obtiene el seno, que lo transforma en un seno destructor. Si no, en ese momento no obtiene el seno. Pero cuando el niño tiene hambre, no se lo gratifica o cuando siente molestia y dolor físico, la situación cambia bruscamente. Se despierta su odio y su agresión. Y los de sus deseos. Ven como ya desde principio ella empieza a colocar la dignidad de un sujeto que se empieza a constituir, ¿sí? O sea, no solo es del orden, va a estar el odio y la destrucción ahí donde no encuentra ese pecho que lo calme. Con toda la brutalidad de lo caótico de las pulsiones que el niño tiene, que son pulsiones que tampoco aún están organizadas, ¿sí? Solo cuenta con esto. También es freudiana porque Freud desde el principio piensa que la pulsión de destrucción y la pulsión de amor está desde que el niño nace. No es algo que va a constituirse a poco, sino desde el principio va a aparecer estas dimensiones de destrucción o amor al mismo tiempo. La cuestión acá es que, tal como lo había señalado Joan Rivière, el odio y los sentimientos de agresión del lactante dan origen a los más penosos estados, como la sofocación, el ahogo y otras sensaciones similares que al ser sentidas como destructivas para su propio cuerpo, aumentan nuevamente la agresión, la desdicha y los temores. A mí me encanta esta forma, ¿no? Primero que yo había estudiado un montón Joan Rivière, pero no había estudiado esta parte de que ella aporta a Melanie Klein. Sí que ella sigue la teoría de Melanie Klein, pero no toda esta dimensión donde esa falta del pecho, bueno, aumenta la destrucción y va a destruir. El niño tiene el fantasma de destruir ese pecho y aumenta aún más su agresividad, pero también su desdicha y sus temores. Es importante porque vamos a ver, no en este caso clínico que hoy les voy a presentar, pero hay otros casos donde queda toda la dimensión de la desdicha y los temores. Entonces uno puede saber dónde se ha producido el accidente fundamental en la estructuración de ese sujeto. Bueno, ¿qué pasa cuando entonces pasa por todo este tiempo y va a colocar un Edipo temprano que se empieza a constituir cuando el niño puede unificar ese pecho bueno y ese pecho malo en el lugar de la madre? Ahí unifica, que va a coincidir con la unificación de el sentirse como una unidad, ¿sí? Al año y medio.
Y ahí dice que comienza el Edipo. O sea que cuando termina esta etapa oral es el comienzo del Edipo. Con respecto a lo anal, ella va a considerar que ya está lo anal, no es la etapa anal cuando el niño pide, primero puede sentir el deseo, ¿no? Y es demandado por el otro para que retenga las heces, sino que ella dice que ya desde muy temprano el niño, al producir la defecación, tiene la fantasía de poder introducir sus heces en el vientre materno. A diferencia de Freud, Melanie Klein cree que el niño obtiene rápidamente la noción de vientre y de vagina de la madre. Freud dice que la niña tiene conexión con el clítoris, pero solo tardíamente con la vagina, ¿no? Después Lacan viene de alguna manera a rectificar, ahí coincide con Melanie Klein, donde dice que ya la niña tiene desde muy pequeñas sensaciones en la vagina que le hacen suponer que la vagina existe. Bueno, la fantasmática que coloca Melanie Klein, que en este tiempo las heces pueden ser, porque el niño tiene toda la agresión de expulsión de las heces, querer destruir el vientre materno con la introducción de las heces en el vientre de la madre. ¿Cuándo comienza el Edipo? El Edipo temprano comienza al cierre entonces de la etapa oral, pero piensen que está también presente lo anal y el Edipo comienza cuando supone una complementariedad entre el vientre materno y el pene del padre. El pene del padre lo ubica como adentro del vientre materno. Y ahí el niño en ese tiempo introduce entonces el lugar materno y el lugar paterno, la introducción del pene del padre y el coito continuo, ella lo llama así, el coito continuo, que podría dar otros hermanitos. Esto al año y medio. Todo esto como fantasías que el niño se construye, imágenes que el niño se construye en este tiempo, al año y medio más o menos. Bueno, con esta dimensión de odio y amor, tanto de lo oral como lo anal, va a aparecer lo que llama la culpa. Y entonces, bueno, el esquizoparanoide se llama el primer tiempo porque está esta división, está la división del seno y las heces, paranoide porque así como él destruye el cuerpo materno y el seno, él después teme que ese mismo seno que a él lo alimenta, ¿sí? Y es el seno bueno, pueda destruirlo a él. Por eso está el tiempo del esquizoparanoide, el tiempo paranoico que teme por que ese pecho o esas heces lo destruyan a él. Bueno, o el pene paterno lo destruye a él. Piense que ya al año y medio va a estar esta conjunción o complementariedad dentro del vientre materno de el pene, los niños que ese coito continuo puede dar y la destrucción que esto puede producir sobre él. Ya tiene noción de él como un todo, para decir de alguna manera. ¿Qué pasa entonces? Se da lo que se llama la segunda etapa. Que la segunda etapa es esta, la de depresión.
el niño teme entonces que como destruyó ese vientre o ese seno materno, ese pene del padre, porque también va a estar jugado ahí el amor y el odio hacia el padre, esa destrucción que el niño proyectó sobre estos objetos son los mismos que lo satisfacen, son los mismos que él ama. Acuérdense que el amor y el odio están conjuntamente, y entonces comienza la etapa de depresión. ¿Cómo sale de la etapa de depresión? Sale de esa etapa de depresión con la culpa y el amor y la reparación. Ella dice así, a ver, les cuento cómo dice. Primero le leo esto, porque me preguntaban si el lugar del padre no está Ollana, pero la vez pasada me preguntaba si el lugar del padre no estaba, que Melanie Klein no había considerado el lugar del padre. Sí, lo considera el lugar del padre, pero lo considera bajo la misma forma que considera el lugar de la madre en este punto. La parte importante que desempeña el padre en la vida emocional del niño influye también en todas las relaciones de amor posteriores y en todas las asociaciones humanas. Pero esto no solo va a estar el amor y la destrucción, sino que le va a permitir la salida a esa destrucción y a esa depresión. ¿Cómo? En la dimensión de establecer relaciones humanas. ¿Cómo se logra estas relaciones de gratificación amistosas y protectoras? ¿Cómo logra? Con el amor. ¿Cómo logra esto? Con el amor bajo esta dimensión. El amor le permite, de alguna manera, disminuir su temor al daño que hizo a los objetos, en este caso, tanto de la madre como del padre, ¿sí? Y entonces, Perdón, Nancy, sería como darse cuenta que a pesar de sus agresividades, no destruyó esos objetos, ¿no? Siguen estando. Presente su madre amorosa, sigue estando y con su odio no la destruyó en esta unión, en esta etapa. la destruyó, pero con el amor puede, de Claro. alguna manera, porque sí la destruyó y le Ah, da bueno. mucha culpa, pero con el amor puede rectificar un poco ese odio y esa Claro. destrucción que él hizo, ¿sí? Nancy, Y acá hay una ella, participante, Nancy, acá hay una sí, participante que pide si podés avanzar un poco más despacio. Bueno, pero les recordamos que esto también está grabado, por lo tanto también pueden volver las veces que quieran con este tema, ¿no? Y los puntos que quieran con la grabación que se está haciendo. Esther, ¿cómo es el tema de la grabación? ¿Dónde lo pueden buscar? Eso después va a estar subido la semana que viene a el canal de YouTube de la Facultad Lalangue. Facultad Lalangue, canal de YouTube. Ahí están subidos todas las reuniones que hicimos hasta ahora y calculo que entre lunes y martes va a estar subida esta también. Y ahí pueden encontrar todas las reuniones. voy a tratar de ir un poquito más despacio. Les cuento que tanto como Freud, ella también dice que hay cuando a veces el niño apela a el recuerdo de la satisfacción del pecho, ¿sí? Imagina, ¿no? Que está haciendo, o sea, que alucina un pecho que lo está satisfaciendo, aun cuando este pecho no está produciendo esa satisfacción. O sea que eso también es también freudiano. En ese punto es absolutamente freudiana también, en ese punto.
Pero acá dice, lo que más va a dar, que por ahí se esclarece o ella se dedica, si bien Freud habla de la pulsión de destrucción, ella hace un desarrollo exhaustivo de la pulsión de destrucción, ¿sí? Nancy, hay una pregunta que dice, ¿podríamos hablar de un sentimiento inconsciente de culpabilidad en el niño al momento de destruir al objeto de amor? Sí, ella dice que sí. Esperen que doy admisión, tenemos un montón de gente, porque habla de un super yo temprano. Nosotros con Freud tenemos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Acá ella habla que ya tempranamente va a aparecer la culpa por la destrucción que hace de esos objetos, ¿sí? Y eso ella lo llama, se puede solo aparece la culpa, ella lee que hay culpa porque hay un super yo temprano que es dentro del complejo de Edipo. Este Claro, como complejo de también Edipo temprano. tiene, claro, como también es precoz para ella el complejo de Edipo, también el tema del super yo, ¿no? Y Claro. esto es lo Disculpe, que hace. licenciada. Yo le quería consultar en qué momento se desarrolla el super yo durante la resolución del Edipo. ¿En qué momento ese super yo nace? ¿O es un super yo más primitivo como el yo? Es un super yo muy primitivo, como te diría que es hasta un poco más primitivo del mismo yo que aparece en el niño, ¿entendés? ¿Por qué? Porque el niño va captando, se va constituyendo en la medida en que se da este sentimiento paranoico de que este objeto que él destruyó lo destruya él. Ahí empieza a constituirse este super yo temprano. Entonces, muy primitivo. Es un super yo muy primitivo. Aún antes, pero bueno, más o menos coincide porque piensen que el Edipo ahí comienza con el cierre de la etapa oral, fundamentalmente un año y medio, más o menos. Pero habla de esto que le da culpa. Culpa, ¿cómo repara entonces ese daño? Porque si no repara ese daño, ese niño se muere o entra en, vamos a ver, lo que le pasa al niño Dick, que vamos a ver hoy. Por eso yo quiero llegar al caso clínico porque se les va a esclarecer muchos de estos conceptos que son complejos, porque yo estoy dando como unas trazas muy rápido, yo entiendo que sí, pero que él necesita reparar el daño que ha producido para seguir viviendo o para aprenderse a la vida. Si no repara este daño que ha producido, no puede prenderse a la vida. Un rasgo muy importante de la fantasía destructiva, dice Melanie Clay, equivalente al deseo de muerte, es el del lactante que cree que sus deseos fantasiados tienen efecto real. ¿Sí? Él vive en una realidad interna que cree que produce la destrucción del otro, de alguna manera. Nancy, en este punto los niños tan graves que ella fue tratando estaban en esta cuestión, ¿no? De estar en el Están en proceso de esa la cuestión. destrucción. Exactamente, Claro, exactamente. Vamos a ver en Dick justo este punto, ¿sí? Claro, Entonces, claro, porque las consecuencias entonces serían estas, ¿no? De lo que nos encontramos con estos niños graves que pueden claro, tener un autismo, una psicosis. claro. sí, yo Sí, diría sí, que una psicosis es una elaboración mucho más un poco más. compleja que el grado de autismo que quedan muchos de estos niños, como hoy vamos a ver a Dick. Pero sí, coincido con vos, exactamente. Bueno, esto hace que, sin embargo, ello no aplaca del todo su recelo de haber destruido al objeto, que ya lo sabemos, es el que también ama. Este es el tema Claro, principal.
porque así como lo destruyó, también lo ama de alguna manera. Claro, Entonces, descubrir aparece, que es el mismo objeto, ¿no? El amado y odiado es uno solo. Acá y me en este estaban caso, ya en el diciendo, Edipo está la madre y el claro, padre. claro, ambos. Están diciendo que cómo entender esta lógica de un bebé siendo adulto. Bueno, es toda la complejidad, ¿no? De poder entender esto. Bueno, entonces, como esto produce un sentimiento de culpa por ese super yo primitivo, ¿qué va a aparecer? La culpa insoportable y la depresión, la caída del niño en estado de depresión. Miren cómo dice ella, los sentimientos de culpa son muy dolorosos. Solemos relegarlos muy a fondo de la mente. O sea que estos sentimientos, para ella, esto se constituye en todos los niños, en todo sujeto, en la teoría de ella. Lo que pasa es que si hay un accidente en este tiempo y no se produce la reparación, no va a poder avanzar a la constitución de un niño que pueda relacionarse con la realidad, como ella dice, en forma amorosa e incluso empatizar con el otro. Dice, por ejemplo, dice, ciertas personas se desazonan muy pronto cuando notan falta de aprecio, aun que poco signifiquen para ellos. Ella dice, por ejemplo, que en caso del adulto que ha tenido una dimensión de destrucción muy fuerte y que la culpa quedó como demasiado establecida, en la adultez, aun cuando llegue a un caso de mayor conexión con el otro, rápidamente se sienten desalojado de alguna mente y desolado frente a cualquier cosa que pudiera mostrar de poca importancia, que pudiera mostrar que no es querido. Y esto lo vemos también, ¿no? De alguna manera en la clínica. Entonces, esto se origina, miren que pongo la luz, esto se origina en su temor inconsciente de ser incapaz de brindar amor suficiente y genuino, y en particular de no poder dominar los impulsos agresivos hacia los demás. Temen ser un peligro para los que aman. O sea que la culpa es esto, temen ser un peligro para los que aman, de alguna manera. ¿Cómo resuelve esta dimensión para no ser un peligro para los que aman? Y para él mismo, ¿no es cierto, Nancy? No Él solo mismo, para Claro, el porque si otro. no, él se destruye. Lucha entre el amor y el odio, con todos los conflictos y que da lugar, aparece, como he tratado de mostrar, en la primera infancia, estamos hablando año y medio, y opera activamente durante toda la vida, esa lucha entre la pulsión de destrucción y la pulsión de amor. ¿Qué ella propone que el sujeto tiene que pasa para poder de alguna manera eh, eh, reparar la destrucción realizada? Dice que la única forma que encuentra el niño de reparar la destrucción realizada, dice, la única genuina consiste en poder colocarse en el lugar del otro, esto es, en identificarse con él. Nosotros también sabemos que en el Edipo normal de Freud, el punto de la identificación con el otro le va a dar alguna salida. El niño se identifica con el padre y puede salir con el título en los bolsillos. La niña no es que se identifica con con la madre, pero
sí con el padre, primero lo toma y pide esto en Freud, pero después se identifica, estas van a ser las insignias del padre que Freud nos enseñó. Solo que acá Melanie Klein lo que nos va a decir que esto se da prematuramente, muy tempranamente. El niño o la niña tienen que identificarse con el otro, madre o padre. ¿Para qué? Para poder de esa manera reparar la destrucción que han realizado y que haya un lugar para el amor, para la pulsión de vida, para la pulsión de conservación y de vida. Entonces ella dice que la identificación al otro es un punto fundamental, importantísimo, elemento en las relaciones humanas. Y que permiten y abren el camino al amor intenso y auténtico. Pero ¿qué tenemos que hacer? Sacrificar nuestros propios sentimientos a veces y nuestra pulsión de destrucción. También, ¿no es cierto?, la dimensión de destrucción, después Lacan le va a dar otra vuelta más importante, pero nosotros sabemos que la dimensión de destrucción va a permanecer todo el tiempo en el sujeto. La cuestión está entre si la pulsión de destrucción y la pulsión de vida o el goce de la vida están unidos o de pronto se sueltan y eso se dispara. Vamos a encontrar o niños autistas que no logran atravesar el Edipo, o en el caso de adultos podemos ver después también cómo esto produce o psicosis o grandes enfermedades también en el cuerpo, porque esta destrucción no es sobre el otro solamente, sino es una destrucción que vuelve sobre sí mismo. Bueno, estas son las dos grandes líneas. Yo sé que les di un resumen súper apretado de las dos, la teoría kleiniana, pero no tengo mucho tiempo, por eso en verdad les doy esto, porque no sé si si viene la jornada, seguro que ampliaré un poco más esta dimensión, pero son las dos grandes líneas, ¿no? Entonces el niño tiene que realizar los sacrificios por la persona amada y la identificación con ella nos coloca en el papel de un padre bueno y nos comportamos como nuestro padre bueno o nuestra madre buena, de alguna manera, como nuestros padres, y a veces lo han hecho con nosotros, o sea que ellos, como están los padres, tanto del amor como, acuérdense que él ama y como odia, pero también capta el amor y el odio del otro, ¿sí? O fantasea el amor y el odio del otro. En algunos casos no es solo fantaseo, vamos a ver que esto se da concretamente en la realidad. Cuando es solo fantaseo, el niño puede avanzar y salir de ese Edipo bajo la forma de la identificación y la reparación. Por eso gratitud también, porque se identifica a la madre buena y al padre bueno, al padre amado fundamentalmente. Esto le permite salir y colocarse en el mundo, va a decir ella. Pero que igual este juego de pulsiones se va a mantener durante toda la vida. Por supuesto, de acuerdo a cómo se haya atravesado este Edipo temprano. Bueno, paro acá si tienen alguna pregunta y me meto entonces con el caso Dick. ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? Por ahí el caso Dick puede aclarar alguna de las preguntas que puedan tener, y si no, después
la pueden hacer después. Bueno, perfecto. Bueno, en caso Dick es un caso que después Lacan va a tomar y donde va a reconocer la genialidad y por supuesto él va a agregar algunas otras cosas, pero primero, antes de agregar lo que Lacan coloca, les voy a decir, les voy a contar un poco quién era este niño y qué hace Melanie Klein con este niño. Estas notas, agradezco, son una elaboración que la facultad de la UBA, de la teoría inglesa, realiza en el año 2001, 2002 y 2003. Bueno, el caso Dick. Dick es un niño que le llega a Melanie Klein en el año 1930. Un niño de 4 años y el tratamiento dura 6 meses. Vamos a ver qué efectos, y por eso creo que Lacan la considera como con una clínica maravillosa, el efecto que produce en este niño. Antecedentes familiares del niño. La familia de Dick está compuesta de la madre, el padre, la abuela y 2 niñeras. Dick es hijo único, no tiene hermanitos, y Klein destaca que el primer tiempo del niño, el primer 6 meses, el primer periodo de lactancia del niño, fue en un ambiente de frialdad, carente de amor. La madre lo cuidaba mucho, pero presentaba demasiada ansiedad y frialdad. Por otra parte, el padre se mostraba indiferente. La madre ya tiene, yo he tenido muchas pacientes así, por suerte en análisis, el concepto cuando el niño ya era pequeño, de muy pequeñito, que tenía un hijo anormal. O sea que ya desde los primeros meses estaba su dimensión de que era un niño anormal. El padre viene indiferente. El niño en ese primer año tiene numerosos problemas en la ingesta de la leche. La lactancia materna fue difícil, ya que parece que la madre no tenía suficiente leche o el niño rechazaba el pecho. La madre insistió durante semanas y el niño casi murió de inanición. Tampoco aceptaba el biberón. Bueno, o sea que ya ven, ¿no es cierto?, esta dimensión de que no se trata de una dimensión biológica. El niño tiene hambre y toma la leche. Se trata de una dimensión donde puede ser alojado o no alojado un niño. Si ahí aparece una madre que no tiene el deseo o deseo de un niño, el deseo de un niño, no puede ahí alojar a un niño para darle la dignidad de sujeto. Y acá entonces se producen todos los accidentes en relación a la lactancia. Casi se muere, no es cualquier cosa, ¿sí? La madre hacía todos los cuidados biológicos, lo cuidaba, lo cambiaba, pero esto no alcanzaba a que el niño ahí pudiera alimentarse y crecer. Esto yo lo he visto en varias oportunidades. Una madre, por ejemplo, que con un niño autista que
recibe a ese niño, tenía una relación muy mala con su propia madre, pero decide irse en relación a esto a Estados Unidos, hace un exilio, se van a Estados Unidos con su pareja y ahí conciben una niña. Con la niña no le pasó, supongo que era niña, pero con el niño también está en un estado de mucha angustia, mucha angustia, mucha angustia, y verdaderamente se le dificultó todo lo que fue la lactancia con el niño. En este caso no era angustia, sino ansiedad y frialdad, de alguna manera. En el segundo, al año del niño, lo pasa a cuidar, a la niñera también era fría, o sea que tampoco reparó el lugar de lo materno ahí. Al año, el niño pasa a vivir con la abuela y una niñera, otra niñera diferente. ¿Qué pasa ahí? El niño empieza a responder. La abuela se presenta como muy cariñosa y la niñera también como muy cariñosa. El niño empieza a pararse, camina, pero no logra nada del orden del lenguaje, no del lenguaje, de hablar. A los 2 años, nosotros sabemos que a partir del año y 6 meses comienza que el niño se adueña del lenguaje y puede empezar a hablar, ¿sí? Esto en tanto todos los elementos se hayan dado y haya encontrado el deseo materno y la autorización del padre. Cuando esto no se produce, acá hay una abuela amorosa, una niñera amorosa, hace que el niño coma, hace que el niño camine, pero las palabras las aprendía y así como las aprendía, las olvidaba. No podía retenerlas. Bueno, para que el niño no muriera, a los 7 meses le ponen una nodriza y con la nodriza el niño logra, por lo menos, no rechaza el pecho en forma total, ¿no? O sea que la nodriza permite alguna alimentación y algún lazo amoroso, podríamos decir, con ese pecho. O sea que ese pecho no sea solo un pecho destructor, no sea solo un pecho que le hace daño, sino que le da algo de que le calma su dolor, le calma su hambre. Pero después las dificultades continúan con los alimentos sólidos, o sea que el niño a los 2 años tampoco aceptaba ningún elemento sólido y que haya que destruir, haya que morder, sino que era todo papilla o todo del orden de lo líquido. No, se negaba rotundamente a masticar. Esto uno lo puede leer, por el temor a la destrucción que teme de los seres que también ama de alguna manera. Bueno, con respecto al control de esfínter, que comienza a los 2 años y medio, ya desde muy pequeño la madre había notado que cuando el niño orinaba y defecaba, mostraba expresión de angustia y de terror. No había ninguna dimensión fisiológica que diera cuenta de estos efectos. A los 3 años, cuando pasa a estar con la niñera nueva y con la abuela, el niño entonces aprende, muestra cierto interés en aprender a
controlar el esfínter y retener, y cuando la abuela o la niñera le dice que vaya a la escupidera o al baño, poder ahí expulsar, o sea, controlar la incorporación y la expulsión. Piensen que para retener y expulsar es necesario también la dimensión de la destrucción, de alguna manera. A los 4 años el lenguaje era muy, muy pobre, o sea que ya mostraba estos pobres casos, no hablaba, se expresaba con ruidos, sonidos articulados, era ininteligibles. Cuando la madre enseñaba palabras nuevas, las repetía correctamente, pero luego las olvidaba inmediatamente. Yo tengo un nietito de 2 años que está en el proceso de aprender a hablar. ¿Qué hace él? Él ya sabe, por supuesto, un montón de palabras, pero cuando está aprendiendo una palabra nueva, la madre le dice, por ejemplo, estaban haciendo el otro día un juego que era, tenía que ir salteando los obstáculos que le había puesto en el comedor. Almohadones, una silla, bueno, le armó un circuito de obstáculos. Entonces, ¿qué decía él? Él decía, preparados. Había aprendido a decir preparados. ¿Qué le decía a la madre? Listo ya. Entonces él después, cuando quería empezar, decía preparado, listo, y la madre tenía que decir, y él esperaba que la madre dijera ya. Ven como en ese juego de amor, ellos repiten, pero les va quedando en un juego, porque el lenguaje se va adquiriendo. El niño puede ser dueño del lenguaje cuando es capaz de incorporarlo, pero cuando es capaz de incorporar la lengua materna. Acá, ¿qué tenemos? La lengua materna no la pudo incorporar. El chiquito que yo les dije de la madre angustiada en el exilio o en otro país, Estados Unidos, la casa hablaban español, en el colegio hablaban inglés. Nunca jamás habló una sola palabra en español. El nene habla solo inglés, entiende el español, pero no lo habla. Hoy tiene 15 años, no habla el español, solo el inglés. O sea, solo la lengua extranjera que no está imbuida de esta dimensión de destrucción pudo adquirir. La otra nunca lo pudo adquirir. Acá es exactamente igual. Está que la lengua no la puede adquirir. Sin embargo, está lleno de lenguaje. Estas imágenes que decimos de destrucción y de amor son imágenes que se constituyen imágenes, fantasías, dice Melanie Klein, que están constituidos en el lenguaje. Ahora, el niño no es el dueño del lenguaje, por eso no podía repetir ni una sola palabra. ¿Con qué se encuentra Melanie Klein cuando llega al consultorio? Bueno, él dice que el lenguaje era pobre, que cuando la madre repetía, el niño repetía, pero luego olvidaba rápidamente, y que era más un aprendizaje mecánico. Solo las palabras que decía eran mecánico. No había nada del orden de la lengua, no había nada del orden de la inscripción y de apoderarse de la palabra y hablar. Nancy, una cosita. Años antes, ya otra de las mujeres que trabajamos, Sabina Spierrin, hizo un texto sobre la concepción infantil del mundo y ahí tomó el origen de las palabras infantiles papá y mamá. Y ella lo que decía justamente es que la posibilidad de verbalización de las palabras entraban por el afecto, el cariño por parte de la madre era lo que ayudaba a pronunciar esas primeras palabras. Bueno, Yo quería tuve, comentar
cómo estas mujeres No, notaban todo esto. absolutamente así, yo lo tengo comprobado. Bueno, vos, Silvia, que estás con niños graves, o ya jóvenes, adultos graves, podés ver por ahí esto, pero yo lo tengo así, este niño que le digo que yo atendí, autista, después derivé, que tenía un lenguaje absolutamente mecánico, era repetir la tele, en realidad no era hablar. La madre no había podido ser nunca una madre, porque su madre le había dicho que ella tenía que ser, si alguien de sus dos hijas tenía que ser estéril, tenía que ser ella. Ella fue estéril como madre y no le pudo otorgar decís vos, esta dimensión amorosa para que el niño Claro. incorporara el nombre papá y mamá, de alguna manera, Ujú. ¿no? Que son los primeros, las primeras palabras, mamá y Claro. papá, ¿no? Rápidamente son las primeras palabras que el niño empieza a poder incorporar y hacer uso de ellas, de alguna Ujú. manera. Claro. Aquí, allá, mamá, papá, sí, no, bueno. También Interesante, Nancy, ahí como la dimensión de no poder incorporar no pasaba solo por el alimento, sino todo Claro. esto, ¿no? Lo simbólico, el lenguaje, ¿no? Para justamente saliendo de lo orgánico, digamos, ¿no? exactamente. Está lleno de lenguaje. Es un caos de palabras, pero ninguna se la puede adueñar, ninguna puede organizarla, no puede organizar ninguna para decirla. Yo cuando Lacan decía, los autistas están llenos de palabras, yo digo, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, cuando estudié Melanie Klein entendí esta dimensión. Está lleno, pero no hay nada que pueda organizar en su cabeza. Es Bueno, ecolalia, es una ecolalia, no es Claro. un lenguaje, digamos. Claro. bueno. Sí había descubierto, y esto también lo notamos en la clínica con niños, que masturbándose, tocándose el pito, obtenía cierta satisfacción. Y una de las institutrices lo había retado, le había dicho que eso era algo malvado, masturbarse. Esto hace que el niño entre en mayor la culpa, podríamos decir, y la incapacidad de, ¿qué? De reparación. O sea que lo que vamos a tener en Dick es que nunca logró, excepto ahora lo vamos a ver con la intervención de Melanie Klein, la reparación de la destrucción. ¿Sí? ¿Qué es esto lo que logra Melanie Klein bajo su intervención? Bueno, motivo de consulta, apatía, indiferencia, no jugaba, no demostraba interés por nada, se mantenía aislado, le faltaba contacto afectivo con el medio, con las personas, no reaccionaba frente ni a la ausencia ni presencia de la madre ni la niñera. ¿Podríamos decir que estaba fuera de lo humano? Estaba fuera de, no tenía nada, no tenía contacto con la realidad, dice Melanie Klein. Tenía contacto con este mundo de lenguaje caótico, como decimos, ¿entendés? Claro. Y de destrucción fundamentalmente, porque no había podido realizar ninguna dimensión de reparación. ¿Qué sé yo si esto es humano o no humano? Era un niño que estaba ahí en el límite, ¿no? Porque no tenía contacto con el mundo, eso sí, con la realidad no tenía contacto ninguno, era indiferente ante la ausencia-presencia de la madre. Pero Pero digamos que esa relación con el otro, esa relación con el otro, nada, la relación con nada. los objetos, es lo que hace de alguien un humano. Bueno, en ese sentido podríamos decir que sí, de alguna manera. Bueno, entonces, no buscaba que lo consolaran, no le interesaba consolar, y no mostraba, a veces mostraba algo de ansiedad.
dice, pero que estaban absolutamente alteradas. Pronunciaba algunas palabras incesantes, pero mecánicas. Esta forma que les digo mecánico, que a veces aparece, bueno, no tenía agresión. Esto también es importante. Después nosotros con Lacan vamos a tener una teorización inmensa que abre eso. Es todo destrucción que no permite entonces la agresividad necesaria para un niño. Él no tenía agresión. Ya se Bueno, veía cuando no podía masticar, no bueno, podía destruir el alimento, ¿no es cierto? Ya se veía cuando era más ¿por qué? chiquito. Porque era tal su destrucción que no se atrevía a semejante dimensión. De hecho, no manejaba ni el cuchillo ni la tijera, no manejaba nada. Ella tenía en su consultorio tijeras para cortar papelitos y maderitas, y él no lo manejaba nada de eso. Bueno, el único interés que mostraba era la puerta, las cerraduras y las estaciones de tren. Eso es lo único que ella capta que muestra. Bueno, ¿qué le da? Le da un nivel de negativismo, ella lo diagnostica como un niño de negativismo absoluto, obediencia automática y esquizofrenia infantil, autismo. Hoy diríamos autismo. Bueno, primera sesión. ¿En qué hora estamos? Porque Estamos bastante 20. tarde, estamos a las 20, 18:20. entonces les cuento la primera sesión, que es la más importante, pero el efecto que después produce. Bueno, dejó que la niñera se retirara sin manifestar ninguna emoción ni ninguna actitud diferente diferente en relación a estar en el consultorio. Corría de un lado al otro con movimientos carentes de coordinación. La expresión de sus ojos era fija y falta de interés. Fíjense en que ella era como muy atenta también a la mirada de estos niños, ¿no? Donde no ha habido una mirada de amor, no ha habido una palabra que le ha entrado por el oído de amor, el niño no cuenta con poder mirar, con poder dar una palabra que no sea mecánica. Bueno, lo único que Melanie Klein tenía era que a este niño le interesaba las estaciones de tren y ella tenía tren ahí. Y Dick toma un tren y había un tren grande y un tren pequeño. Al tren pequeño le dice Dick. El nene agarra el tren y dice Dick. Al tren grande lo designa como tren papá. Entonces dice Dick y tren papá, haciendo rodar a la ventana hasta llevarlo a la estación. Cuando lo lleva a la estación, al tren pequeño y al tren grande, ella ahí la interpreta. Es ella, Melanie Klein, que la interpreta. La estación es mamá, es mamita, que estás entrando en mamita. Dick entrando en mamita, le dice. Esa es la interpretación que ella le hace. Dick entra en mamita. Dick reacciona tirando el tren y corriendo hacia un espacio formado por la puerta exterior y interior que queda como un triangulito y se pone ahí, ¿no? En ese triangulito, en un lugar del consultorio donde no pegaba la luz. Entonces ella dice, interior de la mamita es oscuro. Y sale corriendo de ahí y le repito varias veces, el interior de mamita es oscuro. Piensen esto, el niño fantasía con destruir el vientre materno, con el pene
y que se encuentra ahí. O sea que ella le interpreta el fantasma que el niño tiene y se lo pone en palabras, pero son las palabras de ella, ¿no? A través del juego que el niño hace. Por primera vez, el niño dice niñera, niñera. O sea que el niño hace el primer llamado. Es emocionante, no me digan que no es una joya, porque ¿qué significa esto? Significa que ella le da, con su interpretación de la fantasía que lo habita, ¿no? Al ponerlo en fantasía, le alivia su temor paranoico de destrucción y su temor, ¿no es cierto?, su temor paranoico, y le repara algo de la mamita, podríamos decir. Al repararle algo del lugar de la madre, el niño es capaz de hacer un llamado al lugar de lo materno, niñera. A ver, Nancy, ¿podés repetir un poco esto en relación a la entrada de Dick en la madre? ¿No? Sí, Ese es le interpreta el fantasma de destrucción. de destrucción, Y porque la reparación, al hablarlo, ponerlo ella, interpretarle una fantasía que es la destrucción de Dick, del cuerpo materno, pero no solo del cuerpo materno, porque esto recae sobre él, es la propia destrucción, ¿sí? sí. Ella le interpreta con palabras una fantasía, ¿sí? El mamita, el cuerpo de la madre es oscuro, es destructivo, te puede destruir a vos, vos destruís a la madre, lo pone en palabras y el niño puede reparar algo de esa madre y de ese niño. Al reparar algo de esa madre y de ese niño es un enchapado que ella le mete, porque el niño no lo va a tener nunca. Pero el niño llama por primera vez al lugar de la niñera, hace un primer llamado. Cualquiera que tiene un niño ya el niño sabe de la mamá, y cuando lo saca de la mamá se pone a llorar, así de simple, 8, 6, 7 meses que se ponen a llorar, le das a la mamá y el niño se calma. Ni hablemos cuando hablan, que te empiezan, quiero a mi mamita, a los 2 años. Mi mamita, ¿dónde está mi mamita? Me decía mi nieto, 2 años, la madre se había ido a pasear con su marido, decía, mi mamita, y le caían las lágrimas. Tienen la dimensión de él primero como un sujeto, como una persona, y de la mamá en este caso, que aparece como un lugar deseante de niño, ¿no? De alguna manera. Entonces puede incorporar la palabra y acá aparece entonces el primer llamado. Esto No, produce... sí, perdón, el hecho que a él no le pasa nada, que esto es una fantasía, puede entrar a ese lugar oscuro y salir íntegro. También es un modo de ver la reparación que no lo destruyó, ¿no? Porque él No, en sale, realidad está metido yo no lo claro, veía así, en realidad está aún, ¿no? metido en ese mundo de lenguaje donde no hay nada de la realidad que lo toca. Ajá. Tanto el escritorio, tanto Melanie Klein como la niñera o la madre eran muebles. La realidad no lo tocaba por ningún lado, solo era Mm. ese mundo, ¿sí? De caótico, Sí, sí, de eso está claro. lenguaje, como dice Lacan, de fantasía, como dice Melanie Klein, ¿sí? No hay contacto con nada del mundo, no Pero hay que... ella lo marca, perdón, lo marca como un juego. Le pone esta cuestión, ¿no? Como que se entrara entre estas dos puertas encerrados es un juego, no es la Ahí, madre. Ahí ahí ya empezamos. Claro, Ahí empieza como un juego, aparte claro. es un juego que empieza a ser.
El Claro. niño también se mostró interesado y fue a un lugar. Entonces Claro. ella empieza a existir también ella, que hasta ese También. momento no existía para el niño. Ujú. No había llamado a nadie del exterior, no Claro. había juego, o sea que no existía el juego, no existía nada, solo ese mundo caótico Sí, que sí. lo invadía en su interior. Bueno, ¿qué logra? Lo voy a decir para que no se quede. Bueno, ¿qué logra? Logra un montón, logra que el niño llame a la niñera, logra que se angustie, que el niño agarre nuevamente los juguetes, empieza a explorar otros juguetes, logra que agarre la tijera, ¿no? La tijera está en relación a la agresividad, corta, se va corriendo cuando corta, ¿no? Por el terror que le produce. En la otra sesión vuelve, agarra lo que había cortado, ¿no? Y esto va armando donde la interpretación de ella, por ejemplo, cuando corta papelitos y trocitos de carbón y lo pone, ella dice, Dick está metiendo en la panza las heces, le interpreta la fantasía y le da un Claro. juego de alguna manera. Exacto. Entonces el niño sale corriendo, deja, tira todo, pero cuando vuelve esconde eso que había destruido con otros juguetes y empieza a interesarse con otros juguetes. Que hasta ese punto, y es fundamental la puerta, porque la puerta también marca un límite entre el consultorio y el afuera. Claro. Empieza a ir a la puerta, golpea la puerta, empieza a llamar a la niñera varias veces, ¿no? Empieza a distinguir lo que es lo interior y lo exterior. Fíjense en que antes no había interés por nada de la realidad, porque el interior y exterior era todo ese mundo caótico que lo habitaba, de destrucción, de alguna manera. Bueno, algo también supongo, de supervivencia porque vivió, ¿no? Si no se hubiese muerto, pero bueno. ¿Qué dice ella esto? Bueno, después trabajan con el agua, él tenía terror al agua, que era la orina y las heces, ¿no? Entonces empiezan a mojarse, sumergen las manos, las mías, las saca inmediatamente. Entonces empieza a hacer un juego que ella le interpreta, es orinar, es defecar, es hacer pis, es hacer caca. Dick sigue estando presente, Dick sigue estando acá, y ¿qué va apareciendo? Va apareciendo que el niño empieza a hablar. El niño, en lugar de quedarse con gritos y poses raras, empieza a hablar, empieza a decir Melanie Klein, mamita, niñera. En un momento dado trabajan con un soldadito que él se lleva a la boca y es la dimensión de ella dice, ese soldadito es papá, él dice, comer papito, pero después le da culpa de comer papito, entonces se lo da a Melanie Klein para que lo guarde y lo cuide, ¿no? Entonces va reparando, ¿sí? Con un enchapado simbólico, porque el niño no lo tiene ni lo va a tener nunca, pero que si el niño logra de alguna manera conectarse con algo de la realidad, le cambia el mundo, le cambia el mundo de alguna manera. Por eso Lacan va a decir que la posición de la clínica de ella fue genial. Captó, le dio un enchapado. ¿Qué es un enchapado simbólico? Le permitió unir ese mundo imaginario que le habitaba, ¿sí?, con las palabras y las fantasías que ella le decía. Y esto hizo que se armara un real, de alguna forma. O sea que, de alguna manera,
la interpretación que le viene de afuera, porque este niño va a seguir siendo psicótico, pero le dio un enchapado que le permitió unir, y en la teoría de Melanie Klein podemos decir la dimensión de reparar algo de esa destrucción que se jugaba todo el tiempo, alguna reparación de alguna manera y alguna conexión con el otro. O sea que para eso, en un momento dado, Melanie Klein queda con, se ve que había sacado punta a un lápiz y quedan los trocitos de madera. Pobre Klein, dice él. O sea que hasta se identifica, ¿no?, con la Melanie Klein en esta dimensión de lo roto, de lo destruido, de esa dimensión. O sea, es su interpretación la que le da alguna dignidad para que el niño pueda unir ese imaginario y ordenar un poco ese lenguaje, ese mundo caótico, y empezar a adueñarse de la palabra. Bueno, dejo ahí, dije un montón de cosas, hice un súper resumen, pero quería transmitirles a ustedes lo maravilloso de la clínica de Melanie Klein. Después Lacan le da una vuelta más, que no la voy a tomar acá, pero bueno, si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Digamos que el niño queda autista. Si logra armar una estructura, puede llegar a ser psicótico, pero no Claro. sabemos. Bueno, pero ¿sabés lo que es empezar a hacer una dentro, Por eso, sí. poder hacer llamado interior, exterior, que no esté esta dimensión de que nada, no existía nada, de no expresar nada del orden de lo humano, como vos decís, ¿entendés? La Pero indiferencia. claro, digamos que llegó a otro nivel él en Claro. relación con el mundo. Absolutamente, sí. A tener una vida, ¿no? De algún modo, algo de Vos, vida. Silvia, tenés chicos que no llegan nunca a este nivel, que quedan. Claro, Ya, claro. siempre lo que me queda más claro es que toda esta población de discapacidad, así con organicidad y todo, jamás jugaron, Ah, jamás jugaron, ¿viste? Eso es como lo que me queda más claro últimamente, o sea que toda la posibilidad de simbolizar no estuvo presente. Acá lo tenemos, aquí primero, ni ausencia, ni presencia, ni fordá, ni llamada, ni demanda, todo eso acá empieza, ¿no?, los primeros albores de todo eso para que algo se pueda simbolizar. Pero lo que más me quedó así claro, digo, nunca jugaron, No ¿viste? O les sea, con interesaba, lo cual, imagínate que están tan tomados por ese caos pulsional, ¿no? Ese lenguaje loco, ¿no? De alguna manera, porque no pueden contar con una organización, porque no han contado con el deseo ni con la autorización del goce paterno. Bueno, esto no les permite jugar. ¿Qué van a jugar? lo que pasa es que también en estos casos de discapacidad orgánica, por ahí hay lesiones, hay cuestiones que claro. hacen que no pueda haber lenguaje, digamos, ¿no? Entonces, ahí es más claro ver cómo realmente no han podido simbolizar, jugar simbolizando cosas. Claro. Muchos no hablan nunca, algunos Claro. hablan, pero bueno, en un nivel totalmente concreto, digamos, ¿no? Silvia, ¿y Eso, Que esas no han madres sido ellos intentaron jugar? incluidos en un Ajá, orden simbólico, no han sido ellos incluidos en un mundo simbólico de claro. entrada. No. Entonces, viste como dice Lacan, el universo simbólico ya está y preexiste a todo sujeto, pero el sujeto después tiene que tomarse el trabajo, si le dan las herramientas necesarias como para que pueda hacerlo, para reconquistar ese simbólico. Y acá, Obvio. evidentemente, Hacer nosotros cuando vemos el Forda, vemos, ¿no?, donde el niño se adueña de la palabra y la Claro. hace suya. Ese movimiento de hacerlo suyo solo se da si hubo un deseo materno, fundamentalmente, que lo haya podido alojar.
¿no? Y esto, bueno, sostenido por el lugar del amor, que es el lugar del padre. Esta madre, ya desde muy chiquitito, decía que tenía un hijo anormal. Yo lo he tenido, yo he tenido por suerte que están en análisis, pero analizantes que trabajan con discapacidad, es bastante común verlo, que 8 años no quedó embarazada. 8 años no quedó embarazada porque temía tener un hijo bobo o con estas discapacidades. Hasta que, bueno, un día le dije, basta. Digo, a ver, ¿qué tenés que ver vos con las madres de estos niños? Que estás todo el tiempo fantaseando que vas a tener un hijo enfermo, ¿no? Y tenía una relación horrible con la madre, ella, y yo creo que solo por amor a mí, 8 años no teniendo teniendo relaciones, no embarazándose. Una chica ya más bien grande, de alguna manera, me dijo, bueno, voy a ir al médico a ver por qué no quedó embarazada. Cuando va a ver al médico por qué no queda embarazada, le dice, señora, está embarazada usted. Mm. Eh, Bueno, pero en el límite conmigo, porque cuando le dije, porque yo ahí le dije, bueno, basta, no tendrás que ser madre. Ahí cuando dije, no tendrás que ser madre, frente a esta dimensión de que un hijo idiota, un hijo tonto, un hijo enfermo, bueno, fue y me dijo, voy al médico a ver por qué no quedó embarazada, y dice, señora, usted está embarazada. O sea que solo por la transferencia, qué bueno. Que no sí, haya sido al revés, porque si no lo hubiera interpretado de toda otra manera, digamos, ¿no? sí, Qué bueno. exactamente, fue muy emocionante porque bueno, yo después acompañé el crecimiento, después tuvo otra niña, ahí ya no tenía el miedo que estuviera enferma, pero yo acompañé todo ese proceso y bueno, hoy tiene 2 niñas divinas que no son que son, bueno, no, tienen otras cuestiones, pero no esta. Así que digo, acá ya desde el principio estaba la dimensión de una madre no deseante, de una madre donde estaba la ansiedad y la falta de un niño. ¿Qué pensás? Si no está el deseo de un niño en general, el falo, ¿qué es? El falo es esto, un niño que brilla. Yo trabajé muchos años en hospital. 20 años trabajé en hospital, en la unidad de sanitaria, y veía muchos niños. En su momento venían, en principio venía la mamá con el niño, y yo ya entraba en el consultorio y ya me daban cuenta el grado de brillo de ese niño, si en verdad había sido divinizado, había sido deseado o no, porque son niños tristes, que caminan enfermitos, que la enfermedad es la que le pone la ley a la madre, ¿no? De alguna manera. En cambio, los niños que no tienen esto son niños que brillan con los ojitos, con todo. O sea que fácilmente se podía captar esta dimensión cuando uno tiene clínica de niños, 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 niños. Pero bueno, Claro. digo, para estos casos tan graves, Melanie Klein y estas mujeres que estamos viendo son maravillosas porque nos alumbran de tal manera que nos dan, verdaderamente yo estoy re contenta porque nos dan otra perspectiva y otra posibilidad de intervención en la cura, ¿no? Después no importa la teoría si es más acertada o menos acertada, no importa, digo. La cuestión es que la forma de interpretación y la dimensión de esta pulsión y ahí la dimensión de esa, lo que ella coloca como culpa, reparación y gratitud, que va a ser el punto de salida del Edipo, ¿no? Que en estos niños no se dan nunca, ¿no? Gratitud, la dimensión, bueno, nos da un espectro para poder atender a un montón de casos que si no es muy difícil alojarlos de alguna manera. Y la valentía, ¿no? De ellas
o cómo intervenía de alguna manera. Lacan cuando la toma dice, es más fuerte, dice, Dick coger a mamá, ¿no? Bueno, acá esta traducción, Dick entra mamá en el vientre materno y está oscuro y está la destrucción de Dick y la destrucción de mamá. Acá el otro también toma la dimensión sensual y el Edipo ¿no? enuncia este deseo de coger a mamá, que también está porque ella reconoce toda la dimensión sensual que se juega en todos estos juegos, en lo oral, en lo anal y en el pene, ¿no? Que ya está absolutamente, en general son niños, yo he tenido algunos donde se están todo el tiempo masturbando, por ejemplo, también, ¿no? Sin regulación de esa masturbación. Claro. Bueno, Sí, creo que un elemento re importante es los 3 registros que ofrece Lacan, que te permite comprender. ordenar un poco. Pero Claro. yo no quería pasar sin ver la teoría genial de ella, porque uno solo puede entender lo otro si también primero ve la teoría de ella y se mete en la teoría de ella. Pues yo lo había leído siempre con la teoría de Lacan, pero a mí me abrió otra puerta mucho más rica, si querés, para la clínica, esta dimensión que ella presenta de alguna manera, porque estamos en un Edipo muy temprano en donde verdaderamente estos casos, vos ves las perturbaciones tan grandes que se producen en esos primeros tiempos, ¿entendés? Donde este caos queda sin organizarse. Bueno, ¿quieren alguna pregunta más? Fueron muchas cosas, disculpen. Era un montón de datos, pero bueno, quería darle un panorama por lo menos. En la jornada la voy a tomar, así que por ahí... Licenciada, a mí me gustaría consultar, ya que vimos al extremo de Melanie Klein, si en algún momento estos cursos de ciclo de mujeres de psicoanálisis van a tocar a Anna Freud, ¿no? Sí, Sí, la Ana tocamos a Freud, Ana Freud. claro, hubo 2 reuniones, sí, están grabadas, pueden ir yo he trabajado a Ana Freud, está en el canal de YouTube de la Lange, la reunión de Ana Freud, no recuerdo si 1 o 2, pero una todo el día, digamos, todo el tiempo referida a Ana Freud y su trabajo, y en nuestro libro también está Ana Freud, sí. Nosotros trabajamos un montón las controversias entre Anna Freud y Melanie Klein, pero también hubo un examen exhaustivo que Esther hizo de Anna Freud, la clínica de Anna Freud, ¿no? Claro, yo trabajé a Ana Freud todos sus tiempos, ¿no? Cuando estuvo con su padre, luego con su relación con Dorothy Burlingame y después el último tiempo cuando formó su institución en Inglaterra y donde tenía su clínica de niños, ¿no? Con la Vos formación para también niños. trabajaste la forma de clínica de Ana también. También he tomado algunos ejemplos de su clínica, sí, algunos ejemplos de su clínica Claro. que pudimos obtener. Claro, así que Sí, sí está, bueno, en alguna vuelta nos volveremos a encontrar con Ana porque siempre está, ojalá que tengamos aparece. espacios para ir, pero bueno, hoy en principio esto, recuerden que la semana que viene es feriado, recuerden que el 22 no vamos a estar acá, pero pueden ir a la Biblioteca Nacional, que vamos a tomar otra, Melanie Klein yo la voy a tomar, pero vamos a tomar otras mujeres también muy, muy interesantes, maravillosas también. Así que quiere escuchar más, puede seguir y de hecho, bueno, después continuaremos, veremos, porque nosotros seguimos investigando, ¿no? Estamos estudiando también. Así que bueno, entonces, el 15 feriado, 22 Biblioteca Nacional, 29 sería el último, Sí, vamos ahí, exactamente. después le vamos a contar, ¿sí? Así que bueno, les mando, nos vemos entonces para los que quieren el 22 y para los otros que va a seguir el 29 de agosto. Bueno, un besito, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima.